La última invitación, capítulo 11, el fin de Babel. Es un episodio fascinante, envuelto en misterios creados únicamente por el tiempo, ya que tuvo lugar hace mucho tiempo, y el único registro que tenemos, las Escrituras, lo describe en solo 9 versículos. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Sin embargo, sus desarrollos y resultados repercuten a lo largo de los milenios hasta el momento en que estás viviendo. El hecho de leer estas palabras en el idioma en el que te llega el libro se explica por lo sucedido en esta historia. De ahí el carácter elemental y significativo de este evento. El relato comienza con esta frase: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Génesis 11:1. Dado que todo lo que sabemos y todo lo que está registrado por la historia también concierne a la realidad de diferentes idiomas, se estima hoy que se hablan alrededor de 7.000 idiomas en el planeta. El concepto puede parecer extraño, pero si consideras que todavía era el comienzo de la historia del mundo, la idea de el mismo idioma y las mismas palabras tiene sentido. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Un Dios, una raza, un idioma. La primera Babel. Aunque se desconoce el día exacto de este evento, sabemos que el diluvio del Génesis, el diluvio mundial, ya había tenido lugar. Noé también había muerto. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos se habían multiplicado y dispersado. Génesis capítulo 10. Algunos habitaban en una llanura en la tierra de Babilonia. Génesis 11, versículo 2. La parte sur de Mesopotamia, ahora el sur de Irak. Allí algunos dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Versículo 4. Puedes imaginar que después de escuchar acerca del diluvio, esas personas estaban tratando de protegerse de otra calamidad similar, a pesar de que cada arco iris que se dibujaba en el cielo era la forma en que Dios les recordaba que nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Génesis 9, versículo 11. Por lo tanto, la construcción de una torre elevada que llega hasta el cielo simboliza la rebelión contra Dios y sus promesas. Eso nos hará famosos. También retrata la arrogancia y la insolencia humana. La versión Reina Valera de 1960 dice: hagámonos un nombre. Esta expresión aparece anteriormente en el relato bíblico. Antes del diluvio, en el contexto de la creciente iniquidad de la humanidad, la Biblia dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis capítulo 6, versículo 4. Renombre es una traducción que literalmente significa hombres del nombre. El siguiente versículo dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 5. Poco antes del diluvio y poco después, la idea de tener un nombre se presenta en la Biblia como motivada por una intención negativa. El relato de la Torre de Babel refuerza esta desafortunada verdad. Pero el Señor dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Génesis capítulo 11, versículos 5 al 8. Aunque se desconocen los detalles, ellos desafiaban abiertamente a Dios. Por eso Dios descendió y confundió su idioma. Imagínate el asombro, el caos, la confusión. Cientos, tal vez miles de personas de repente hablando entre sí en idiomas ininteligibles. Debieron de haberse sentido atónitos, temerosos, enojados y frustrados por algo que nunca habían experimentado. Pero el plan de Dios funcionó. Desistieron. La ciudad y la torre quedaron inconclusas y esa gente confundida se dispersó por la tierra. Sin duda, los que hablaban el mismo idioma se unieron mientras se alejaban de Babel. Allí encontramos los orígenes de diferentes idiomas humanos. El relato termina con el siguiente versículo: por eso la ciudad se llamó Babel,
porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Versículo 9. Babel, símbolo de rebelión abierta e insolencia contra Dios. Es la misma palabra que se usa en toda la Biblia para referirse a Babilonia. El sustantivo Babilonia aparece cientos de veces en las Escrituras, desde los días de la monarquía judía, casi 1 milenio antes de Cristo, hasta el Apocalipsis, en el que la primera aparición es esta. A ese ángel lo siguió otro que decía: «Ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual». Apocalipsis 14:8. Este es el mensaje del segundo ángel, que entenderemos mejor a continuación. La última Babel. El mensaje del primer ángel consiste en una proclamación acerca de Dios, acerca de su evangelio eterno, su juicio y su actuación como creador, porque hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Apocalipsis 14, versículo 7. También se refiere a cuál debería ser nuestra respuesta a estas grandes verdades: temerlo, darle gloria y adorarlo. Por el contrario, el mensaje del segundo ángel no habla de Dios, al menos no directamente. En cambio, se refiere a un enemigo de Dios. Recuerda el conflicto cósmico. El mensaje dice: a ese ángel lo siguió otro que decía: «Ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual». Y a medida que nos adentramos en este tema, el Apocalipsis habla más sobre Babilonia. Ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: «Pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades». Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 al 5. Antes de volver al Antiguo Testamento para comprender lo que significan algunas de estas imágenes, las imágenes en sí: guarida para todo espíritu inmundo, vino de su apasionada inmoralidad, nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso, representan un lugar que es, por supuesto, espiritualmente desagradable. Sin embargo, también están estas otras palabras cruciales que vienen del cielo: «Pueblo mío, salgan de ella». Dios todavía tiene personas allí a quienes Él llama pueblo mío, y les ordena que salgan antes de que sea demasiado tarde. Babilonia o Babel simboliza la oposición a Dios. En una de las descripciones bíblicas de Satanás: «Oh estrella luciente, hijo de la mañana, subiré al cielo y seré como el Altísimo». Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Primero se lo llama rey de Babilonia, versículo 4, que representa a Babel. En el Antiguo Testamento, Babilonia había sido un antiguo imperio gigantesco, enemiga de Israel, el pueblo de Dios. Babilonia invadió y destruyó la nación. Muchas de las imágenes de Babilonia del tiempo del fin, como se describe en Apocalipsis, fueron tomadas directamente de la misma Babilonia del Antiguo Testamento. Mucho después de la destrucción del antiguo imperio babilónico, el apóstol Pedro escribió: «Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos». Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. ¿Cómo podía alguien estar en Babilonia cuando ese imperio ya no existía desde hacía siglos? Los eruditos están seguros de que usó este nombre como símbolo del imperio que en ese momento había reemplazado a la antigua Babilonia como el adversario de Dios, que era Roma. Fue este poder el que crucificó a Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 33 y Mateo capítulo 20, verso 19. Persiguió a la iglesia apostólica, miren el libro de los Hechos. Y tristemente continuó esta persecución en la fase papal hasta la era moderna temprana. Vean Daniel capítulo 7, versículo 19 al 21, 24, 25, capítulo 8, verso 10 al 12, verso 23 al 25.
El libro de Daniel, en 3 capítulos proféticos, 2, 7 y 8, retrata una serie de imperios mundiales. 2 de estos capítulos, Daniel 2 y 7, comienzan con Babilonia. Daniel, capítulo 2, verso 36 al 38, capítulo 7, verso 4. Pero los 3 predijeron los imperios que siguieron. Medo-Persia, Daniel capítulo 2, verso 39, capítulo 7, verso 5, capítulo 8, verso 20. Grecia, en Daniel capítulo 2, verso 32, capítulo 7, verso 6, capítulo 8, verso 21 y finalmente Roma, que permanece hasta el fin del mundo. Miren Daniel capítulo 2, verso 33, 40 al 43, capítulo 7, versos 7, 8, 19 al 27, capítulo 8, verso 10 al 12, 23 al 25. Y tiene un papel que desempeñar en los eventos de los últimos días. Al igual que la antigua Babilonia, que era un gran poder religioso y político que se oponía a Dios y perseguía a su pueblo, la Babilonia moderna hace lo mismo, solo que empeorará a medida que nos acerquemos al fin. Una de las imágenes en el mensaje del segundo ángel se refiere a la fornicación o inmoralidad sexual de Babilonia, una imagen del Antiguo Testamento acerca de la infidelidad a Dios y su verdad. Los profetas usaron la idea de una mujer pura, a veces una esposa, como símbolo del antiguo Israel cuando era fiel a Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 2. Sin embargo, cuando le era infiel, cuando caía en la apostasía, se utilizaba otra imagen, la prostitución. Ezequiel acusó a Jerusalén de prostituirse con los amantes de Egipto, con los asirios y también con Babilonia. Ezequiel capítulo 16, versículo 26 al 29. ¿Te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Cuando una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Jeremías 3, 6. Por lo tanto, la imagen de la fornicación expresa la misma idea, falsas doctrinas, así como la infidelidad a Dios y a su verdad. El grito de que Babilonia ha caído es otra forma de anunciar a la gente que los sistemas corruptos de este mundo no vencerán, no dominarán, no importa cómo se vean las cosas ahora. En el pasado, la antigua Babilonia, con sus falsas enseñanzas, errores y persecuciones, parecía invencible. Es posible que la Babilonia moderna también se vea así. Sin embargo, gracias a Jesús y su victoria en la cruz, el pecado, la maldad, Satanás, el conflicto cósmico, la Babilonia del tiempo del fin, así como sus falsas doctrinas y enseñanzas falsas, serán erradicados para siempre y el próximo grito se oirá a lo largo del universo. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: «Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado». Apocalipsis 19, versículos 6 y 7.